El contrato nupcial, confesiones de una esposa peligrosa. Capítulo 1, 3 segundos. Hay momentos que duran una vida entera. Y otros que la destruyen en 3 segundos exactos. El sonido del fuego es distinto cuando consume algo que fue amado. No crepita como la leña en Navidad, ni chisporrotea como una vela vencida. Es un susurro áspero, como la risa de alguien que conoce tu verdad más sucia. Escuché ese sonido la noche que Damián quemó el contrato de divorcio. Un papel. Una firma. Un imperio. Todo reducido a cenizas. Y luego, el silencio. 1, 2, 3 segundos. Su voz rompió el aire como una cuchilla envuelta en terciopelo. Ahora que eres libre, elige quedarte. Libre. La palabra me supo a cicuta. Estábamos en el invernadero, rodeados de gardenias nocturnas y mentiras cultivadas con mimo. Él vestía su traje gris marengo favorito, el de los funerales y las negociaciones. Yo llevaba el vestido de tul blanco con bordados de plata, el mismo con el que le había dicho sí hace exactamente 3 años. No era coincidencia. Nada lo era. ¿Que esto es un juego nuevo, Damián? Pregunté sin mirarlo, observando cómo el papel seguía ardiendo lentamente en la chimenea de hierro forjado. Las llamas bailaban como debutantes borrachas. No. Es la última jugada. Me giré, con la sonrisa que mi madre me enseñó a usar cuando un hombre intenta desarmarte. Esa que dice te creo, pero en realidad guarda un puñal detrás de los dientes. Entonces dime las reglas, amor. Siempre he sido buena siguiendo instrucciones, cuando me conviene. Él se acercó. Su aliento sabía a whisky escocés y secretos mal digeridos. Podía olerlo incluso entre mis capas de perfume envenenado, ese que guardaba para ocasiones especiales. El frasco tenía un mecanismo oculto. Si girabas la tapa 2 veces a la derecha, soltaba una gota de belladona. Una sola. Letal si caía en la copa correcta. Y no hay reglas, dijo finalmente, y su voz tembló, apenas un segundo, como si la palabra lo desnudara. Lo observé. Esa mirada dorada, siempre tan segura, tenía una fisura. Una grieta sutil que solo alguien como yo podría notar. No por amor, no. Por entrenamiento. Porque mamá me enseñó a detectar el miedo con la misma precisión con la que se miden los miligramos de cianuro en un bombón suizo. Entonces ya no soy tu esposa, dije, y mis dedos rozaron el borde de mi copa. Nunca lo fuiste realmente, respondió él, y me ofreció una sonrisa que no era suya. No era de los Blackthorn. Era la sonrisa de un niño que ya había enterrado a su madre. Lo supe entonces. No estábamos solos en ese invernadero. No por vigilancia, ni por criados. Había algo más. Alguien más. Ella. Mi madre. La sentí como un eco en mis costillas, como si su voz aún viviera entre las costuras de mis guantes. Los Lancaster no lloran, Evelyn. Los Lancaster aprietan el gatillo y sonríen después. Recordé su cuerpo colgando del candelabro del salón. Recordé los guantes manchados con su perfume favorito. Recordé que fue con esas mismas manos con las que me enseñó a matar. Damián dio un paso hacia mí. Me tendió algo. Una caja de terciopelo negro. ¿Otro anillo? Pregunté, burlona. No. Algo más, apropiado para ti. La abrí. Tijeras de plata. Pequeñas, delicadas. Con grabados florales. Las mismas que mamá usó para abrirse las venas. Las mismas que desaparecieron de la escena. Las que él jamás debería haber visto. Las que yo creí perdidas. Las que juré nunca volver a tocar. ¿Dónde las encontraste? Mi voz apenas fue un hilo. En tu antigua casa. La compré hace un mes. Por nostalgia. O por curiosidad. Estaban detrás del piano, entre partituras manchadas. Mis rodillas flaquearon. Pero no me senté. Nunca me siento frente a un enemigo. ¿Qué pretendes con esto? Él ladeó la cabeza,
como hacen los niños cuando quieren entender un acertijo. Quiero saber quién mató a tu madre. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? El contrato de divorcio. Las tijeras. La gardenia. Todo era un tablero de ajedrez. Y yo. Yo ya no sabía si era la reina o el rey que va directo al sacrificio. Respiré hondo. Y por primera vez, en mucho tiempo, tuve miedo. Miedo real. No de Damián. Sino de lo que yo podría hacer, si elegía quedarme. Capítulo 2. La sonrisa de mamá. Hay cosas que se aprenden antes que a caminar. A callar, por ejemplo. A sonreír sin mostrar los dientes. A inclinar ligeramente la cabeza cuando un hombre entra en la habitación, aunque él no te haya enseñado su nombre. Pero lo que mi madre me enseñó fue otra cosa. Me enseñó a matar. No con rabia. No con sangre. Con paciencia. Los venenos más efectivos no huelen a almendra, Evelyn, me dijo una vez, mientras bordaba una rosa negra en su pañuelo de lino. Huelen a jazmín. Como el amor. Como las mentiras. Tenía 14 años la primera vez que entendí que mi familia no era como las demás. Fue la noche del baile de beneficencia en la Fundación Lancaster. Recuerdo las luces. El piano desafinado. Y los guantes. Siempre los guantes. Mi madre me los colocó con delicadeza, como si me preparara para el vals. Pero en lugar de perfume, roció el forro de seda con una sustancia incolora que había destilado en su jardín. La llamaba elixir de olvido. Una mezcla de escopolamina y nostalgia. Póntelo solo si alguien intenta tocarte sin permiso, dijo, y luego me besó la frente con ternura. Los hombres poderosos no respetan el no, pero sí el desmayo súbito. No entendí el alcance de sus palabras hasta años después. Esa noche, bailé con 5 herederos. Uno me propuso matrimonio al final. Otro me tocó la espalda baja con demasiada confianza. Le tomé la mano, giré sobre mí misma como una bailarina y dejé que mis dedos se deslizaran por su palma. Apenas unos segundos. Lo suficiente para que al llegar al baño, se desplomara. Nadie sospechó. Los Lancaster son intocables. Y mamá sonrió. No como una madre orgullosa, sino como una asesina que ha completado un entrenamiento. La sonrisa de mamá era la de una viuda que nunca lloró. La de una esposa que sabía demasiado. La de una mujer que supo que moriría joven, pero que su hija viviría con cuchillas bajo la lengua. No se trata de poder, Evelyn. Se trata de control. Esa noche, me regaló su diario. Un cuaderno de cuero forrado, sin palabras a la vista. Solo bordados. Puntos y cruces. Como un código secreto escondido en el hilo. Cada puntada es una letra. Cada espacio, un silencio. Aprende a leer entre los vacíos, me susurró, y sus ojos, esmeralda líquida, se llenaron de algo que parecía miedo. Era la primera vez que la veía temblar. Y la última. Porque semanas después, la encontré colgando del candelabro del salón principal. Vestida de gala. Con los guantes puestos. Los mismos guantes que me enseñó a usar. Papá dijo que fue un suicidio. Pero yo sabía que no. Porque en su diario, en el último borde del pañuelo que había bordado la noche anterior, estaba escrita una frase en hilo negro. No te conviertas en él. Nunca supe si hablaba de mi padre. O de mí. Volví al presente con el sabor a metal en la lengua. El invernadero había cambiado. Damián había retirado la mesa. Había traído un nuevo ramo de gardenias, esta vez rosadas. Sé que las blancas te marean, dijo con voz casual. No le respondí. Me puse de pie, lentamente, como se levanta una reina antes de un sacrificio. ¿Qué quieres de mí, Damián? Él me observó, y por un momento, su máscara cayó. Solo un poco. Verdad. La palabra se quedó flotando entre nosotros como un gas venenoso. La verdad, susurré, es una flor que solo florece en tierra muerta. Él asintió. Y luego sacó algo de su bolsillo.
Una nota. Escrita en tinta azul. La reconocí de inmediato. Era una copia del bordado de mamá. Mi secreto más íntimo. El código que solo una Lancaster podía leer. Y él lo tenía. Mi sangre se heló. ¿Quién te dio eso? Pregunté con un filo en la voz que no supe suavizar. Tu padre. Lo dijo con esa voz suya, profunda, elegante, teñida de mentira. Y él está muerto. Damián sonrió. ¿Estás segura? El mundo giró. Las gardenias se deshicieron en confeti blanco. Y mi corazón, ese traidor, comenzó a latir como si quisiera escapar de mi pecho. Porque en ese momento entendí que no sabía nada. Ni del contrato. Ni de Damián. Ni de lo que realmente mató a mi madre. Y que quizás, mi historia apenas comenzaba. Capítulo 3. El espejo roto. Hay cosas que no deben verse. Y otras que, una vez vistas, no pueden olvidarse. Como tu propia cara reflejada en una cámara de vigilancia, a los 8 años. Fue una casualidad. O un descuido. O una trampa demasiado bien disfrazada. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentada frente al archivo encriptado. Solo que el aire en la biblioteca de los Blackthorn olía a cuero viejo, a tinta, a advertencia. Era una madrugada sin luna. Damián dormía, o fingía hacerlo, en la habitación contigua, con su bata de seda arrugada y su respiración medida al compás del tic-tac del reloj Cartier sobre la chimenea. Yo tenía el código. Él me lo había dado sin saberlo, en una nota deslizada entre las páginas de Cumbres Borrascosas, justo en la línea donde Heathcliff decía que el alma no muere con el cuerpo. Estúpido, romántico. Perfecto para un veneno lento. Tecleé la frase con los dedos temblorosos. La pantalla parpadeó una vez. Y luego se abrió como una herida antigua. Blackthorn Intel Archivo 237, Lancaster. Proyecto Ovidio. Nacimiento. Mis ojos no entendieron. Pero mi cuerpo sí. Un escalofrío me recorrió la columna, lento como el filo de una aguja. Hice clic. Y entonces me vi. 8 años. Uniforme blanco. Trenzas apretadas. Jugando a ordenar flores con mamá en el invernadero. Y al fondo. Un lente. Una cámara. Un hombre con gafas oscuras. Un dossier con mi nombre escrito a mano. Sujeto L. Tuve que detener el video. Mi estómago se revolvió, como si reconociera algo que mi mente aún se negaba a aceptar. Volví a mirar. Había más. Videos. Fotos. Informes médicos. Evaluaciones de comportamiento. Registros de frecuencia cardíaca. Un archivo con etiquetas codificadas. Reacción al abandono. Estímulo, figura paterna. Resistencia al trauma inducido. Habían experimentado conmigo. No fue una familia. Fue un laboratorio. Un espejo roto. Un rompecabezas diseñado para quebrarme y reconstruirme según sus moldes. Y los moldes eran Blackthorn. No entendía cómo. Ni por qué. Pero algo en mí supo, con la certeza de una cicatriz mal cerrada, que mi madre lo sabía. Y que por eso estaba muerta. Me levanté de la silla con los labios entumecidos. No lloré. No grité. Solo caminé hasta el vestidor. Me quité el camisón. Me puse el vestido blanco. El de encaje francés. El que mamá eligió para cuando me casara con un monstruo. El espejo del tocador me devolvió una Evelyn que ya no reconocía. Pálida. Calma. Peligrosamente calma. Me recogí el cabello en un moño bajo. Me coloqué los pendientes de perlas, los que eran cuentas de un rosario antiguo, y deslicé el puñal en miniatura dentro del higuero, justo donde mamá me enseñó. Porque esta vez, no iba a esperar a que Damián hablara. Esta vez, preguntaría yo. Lo encontré en el jardín de invierno. Descalzo. Con una copa de coñac y la mirada perdida en el cristal empañado.
Sabías de mí, dije sin rodeos. Desde antes. Él no se giró. Solo bebió. Sabíamos. La palabra fue como un disparo en una catedral. ¿Quién es? Tu padre. El mío. La fundación. Todos los que firmaron el contrato. ¿Qué contrato? Entonces sí se volvió. Y por primera vez desde que lo conocí, no vi a un heredero. Vi a un huérfano. Y el que sellaron antes de que naciéramos. El que decidía que nos casaríamos. Que uniríamos los linajes. Que tú serías la llave, y yo la cerradura. Mi garganta se cerró. ¿Una alianza? ¿Un experimento? Una herencia. De sangre. De secretos. De control. Volví a ver mi reflejo en la ventana. La niña de 8 años. La adolescente con guantes. La mujer con veneno bajo la lengua. Y todas estaban gritando. ¿Qué soy para ti, Damián? Él dio un paso hacia mí. El vapor de su aliento empañó mis labios. Mi espejo roto, susurró. Y también el martillo que lo destruyó todo. Capítulo 4. La caja de música. Hay sonidos que despiertan memorias como bisturíes. El clic suave de una caja de música abriéndose. El giro oxidado del cilindro. Las primeras notas de un vals desafinado. Ese fue el sonido que me despertó esa noche. Oh, eso creí. Me incorporé entre las sábanas de seda, con la cabeza aún adormecida por la conversación con Damián y el peso del archivo que había visto. Todo dentro de mí seguía desmoronándose en silencio, como una casa de muñecas a la que alguien le arranca las paredes con guantes blancos. Me puse la bata. Caminé descalza hasta el ala oeste de la casa. Nadie iba ahí. Estaba cerrada desde que ella desapareció. Y no entres, me había dicho Damián meses atrás, con una sonrisa encantadora y los ojos vacíos. Huele a pasado. Pero esa noche, el pasado me llamó por mi nombre. Con notas de caja de música. Con perfume de gardenias marchitas. Abrí la puerta. El polvo bailaba en el aire como si tuviera vida propia. Y allí, sobre el piano Steinway, estaba la caja. La reconocí de inmediato. Era la de mamá. Cuarzo rosa. Bisagras doradas. Una bailarina de porcelana con una grieta en el tobillo izquierdo. La abrí. El vals sonó. Y debajo del terciopelo azul, había algo más. Una cinta. Cinta magnética, antigua, marcada a mano con un solo nombre, Evelyn. Tardé 1 hora en encontrar un reproductor que funcionara. El cuarto de grabación estaba sellado. Las cámaras dormían. Yo no. Inserté la cinta. Presioné play. Voz femenina, suave, firme. La reconozco al instante. Si estás escuchando esto, mi amor, no fue un suicidio. El aire desapareció de mis pulmones. Me obligaron. Fue la única forma de evitar que te usaran. Pero temo que llegues a esta grabación cuando ya sea tarde. La aguja del vinilo siguió girando. Mi mundo también. Tu padre no es el hombre que crees. Él firmó el contrato. Él vendió mi vientre. A cambio de poder, de inmunidad. Y a ti, te criaron como un arma. Pero tú siempre fuiste más. Mis manos temblaban. Si alguna vez ves al hombre con las manos quemadas, no corras. Dispara. Porque ese es el verdadero arquitecto. El que diseñó nuestras jaulas. El que decidió que tú y el hijo de Eleanor Blackthorne serían el final de todo esto. Te amo, Evelyn. Pero para sobrevivir, tendrás que ser más cruel que ellos. Recuerda lo que te enseñé en la tercera fila de perlas. Las que bordan la verdad, punto por punto. Clic. Silencio. 3 segundos. Largos. Densos. Como los que preceden a un disparo. Como los que precedieron a su muerte. Regresé a mi habitación con la cinta aún en la mano.
Los pasillos de la mansión eran demasiado largos esa noche. Las sombras, demasiado altas. Yo, demasiado despierta. Al llegar al tocador, abrí el joyero. Y entonces lo vi. Las perlas de mamá. Tercera fila. 5 puntadas curvas. 2 rectas. Era código Morse. LIBRTAD. Y en la última, una gota seca. No de rocío. De sangre. Me miré al espejo. Esta vez no vi a mamá. Ni a la niña. Ni a la esposa. Ni siquiera a la asesina en formación. Vi a Evelyn Lancaster. Desnuda. Sin máscaras. Con el corazón hecho trizas. Y la venganza bordada en la piel. Capítulo 5. Las tijeras de plata. Hay objetos que no deberían sobrevivir al tiempo. Como el vestido que llevaba mamá el día que la encontraron colgando del candelabro. O las tijeras de plata con mango en forma de lirio. Las mismas que reposaban ahora sobre mi almohada. No necesitaban nota. No había firma. Solo estaban ahí. Como un recordatorio. Como una amenaza. Como una pregunta sin responder. ¿Quién sabe? Las tomé con cuidado. El filo aún brillaba. El mismo filo que había cercenado el hilo de vida de mi madre. Me vestí con el abrigo de lana que usaba cuando no quería parecer peligrosa. Cabello suelto. Labios sin pintura. Una copa de brandy en la mano, como si el insomnio fuera solo una excusa social. Y fui a buscarlo. A Damián. Lo encontré en la biblioteca. Donde siempre se refugiaba cuando tenía miedo. O cuando planeaba. O cuando, simplemente, necesitaba parecer humano. ¿No duermes? Pregunté desde el umbral, dejando que mi voz se deslizara como un secreto entre sus libros antiguos. Algunas noches prefiero la compañía de los muertos, respondió, sin mirarme, hojeando un volumen de historia rusa. Al menos, ellos no te mienten, en teoría. ¿Y tú? Y me acerqué. ¿Me mentirías si te mostrara esto? Dejé las tijeras sobre la mesa, justo encima del retrato de su madre. El sonido del metal contra la madera fue más violento que un disparo. Damián alzó la vista. Y por primera vez, sus pupilas se dilataron. Temor. No sorpresa. No ira. Temor. ¿Dónde las encontraste? En mi almohada. Como una joya sin caja. Como un mensaje sin firma. ¿Son tuyas? Silencio. 3 segundos. 1. Sus ojos descendieron al filo. 2. Su garganta se movió. 3. Se sentó. No. Pero sé de dónde vienen. Me crucé de brazos. Ilumíname, Blackthorn. Su mandíbula tembló. Esas tijeras pertenecieron a Eleanor. Mi madre. Las usaba para cortar las hebras del telar donde tejía las historias falsas de nuestra familia. Dijo que algún día servirían para cortar otra cosa. ¿La garganta de una Lancaster? No. El contrato. Lo miré. Fruncí el ceño. ¿Qué contrato? Damián se levantó. Fue hasta el mueble oculto tras los mapas. Lo abrió. Sacó un sobre negro. Dentro, un documento viejo, sellado con cera y sangre. Me temblaron las piernas. Este es el verdadero matrimonio, dijo, colocándolo frente a mí. No el que tú y yo firmamos. Este fue firmado por nuestros padres. En él, acordaron que tú serías mía, y yo tu carcelero. Que unirían los imperios con una condición. Si uno de los herederos rompía el pacto, el otro debía morir. Tragué saliva. ¿Y tú, pensabas cumplirlo? Me miró. Y entonces dijo algo que no estaba en el guión. Que no esperaba. Que rompió algo dentro de mí que aún no tenía nombre. Hace años que estoy intentando romperlo, sin matarte. No supe si llorar o reír. Mi madre había bordado su verdad con hilos de sangre. La suya, con seda.
la mía, con veneno. Y él. Damian Blackthorne. El supuesto villano. Llevaba años deshilando una cuerda que podría haberme ahorcado. Por primera vez, no supe si éramos enemigos. O dos prisioneros del mismo contrato. Capítulo 6. El rostro bajo la máscara. Hay silencios que no se rompen con palabras. Solo con archivos. Solo con verdades congeladas en píxeles muertos. La bóveda estaba escondida tras el piano de cola, ese que Damián jamás tocaba pero mandaba afinar cada lunes, como si esperara un concierto que nunca llegaría. El mecanismo era simple, 3 teclas al mismo tiempo, la, re, fa sostenido, y luego una presión exacta sobre la tercera pata. Un chasquido. Una bocanada de aire frío. Y la pared giró. Dentro, no había lingotes. Ni diamantes. Ni los restos de sus enemigos. Solo pantallas. Pantallas conectadas a discos duros antiguos, protegidos por una interfaz obsoleta, tan obsoleta que su misma obsolescencia era una contraseña. Entré. Me temblaban las manos. Abrí la primera carpeta, L. L de Lancaster. L de lo que nunca debí ver. Aparecieron imágenes. Videos. Fechados desde antes de mi nacimiento. El primero era de mamá. Muy joven. Tal vez 16. Bailando en un salón cubierto de espejos. Un hombre grababa. No se veía su rostro. Solo su risa. No era papá. No era Damián. Era otra voz. Más suave. Más controladora. Pasé al siguiente video. Mi cuna. El móvil de mariposas girando sobre mi cabeza. Y otra vez esa voz, susurrando. Las alas de Evelyn serán de acero. No de seda. Su llanto es entrenamiento. Su debilidad, transitoria. Cerré los ojos. Pero las imágenes seguían allí, flotando detrás de mis párpados. Yo, dando mis primeros pasos, frente a una cámara. Yo, cayendo. Yo, sangrando. Y nadie corriendo a levantarme. Solo una voz. Muy bien, Evelyn. Aprende a caer sin llorar. Eso es poder. Mi voz interior gritaba. Pero por fuera, estaba en silencio. Hasta que lo vi. Damián. En una esquina. Joven. Ojos grandes. Pelo desordenado. Mirándome. Y llorando. ¿Llorando? El video se distorsionó un segundo antes de apagarse. ¿Qué haces aquí? Preguntó él, detrás de mí. No me giré. ¿Quién grabó esto? Damián suspiró. Y su voz se quebró justo donde yo ya esperaba. Mi madre. Me volví. Despacio. Como si el aire tuviera filo. ¿Tu madre vigilaba a la mía? Negó con la cabeza. Mi madre vigilaba a ti. Silencio. 3 segundos. 1. La sangre dejó de circularme en los dedos. 2. Mi respiración se volvió una cuerda tensa. 3. Hablé. ¿Por qué? Damián bajó la mirada. Caminó hacia el centro de la bóveda. Se quitó el anillo. Lo dejó sobre el piano mudo. Porque tú eras el reemplazo. El experimento que sí debía sobrevivir. El resultado perfecto. Ella no confió en sus propios genes. Quiso crear a la hija que nunca tuvo. Tragué veneno. ¿Qué dices? Tu madre, Evelyn, era solo el recipiente. No el diseño. Me desplomé. No por debilidad. Por revelación. No era una Lancaster. Ni del todo. Ni por elección. Era una creación. Un proyecto. Una niña monitoreada desde la cuna como si fuera parte de un experimento sociopolítico. Como si mi voluntad fuera una variable. Y mis emociones, solo errores de cálculo. Damián se agachó frente a mí.
A veces pienso que te casaste conmigo, solo para entender por qué duele tanto ser nosotros. Lo miré a los ojos. Y por primera vez, no supe si odiarlo por mentirme. O agradecerle por no romperse antes que yo. Capítulo 7. Pólvora y seda. Firmar un contrato es un acto público. Romperlo, es íntimo. Como sacarse la ropa interior con las luces apagadas. La pluma temblaba entre mis dedos, aunque mis labios sonreían con la precisión de una bailarina sobre cuchillas. ¿Lista?, preguntó el notario, sin mirarme. Y siempre lo estuve, respondí, y mi voz era miel con arsénico. El salón olía a gardenias. Frescas. Simbólicas. Como siempre que Damián necesitaba esconder su desesperación detrás de una fragancia de funeral caro. Frente a mí, el contrato de divorcio. 11 páginas. 14 cláusulas. Y una sola mentira disfrazada de firma. Esa mañana, mezclé las gotas en el tintero. No un veneno mortal, no todavía. Solo uno que ardía en la piel, que dejaba rastros imposibles de ignorar en la epidermis, como una promesa incumplida. ¿Por qué tinta?, me pregunté mientras lo hacía. Porque las palabras duelen más cuando dejan marcas. Damián tomó su pluma primero. Escribió su nombre con esa caligrafía enferma de perfección. Y luego me miró. No como esposo. No como enemigo. Como confesor. Tu letra es más bonita, dijo, y su voz parecía el eco de una iglesia abandonada. Tomé la pluma. Apreté. Dejé que el líquido negro me rozara el pulso. Y firmé, Evelyn Lancaster de Blackthorn. Aún. El notario asintió. Guardó los papeles. Salió sin pedir aplausos. Y entonces, en la intimidad del fuego bajo, Damián se acercó a la chimenea. ¿Sabes qué me dijo mi madre la última vez que la vi?, preguntó, mientras deslizaba el contrato entre las llamas. ¿Qué? 3 segundos de silencio. 1. Mis pestañas se llenaron de humo. 2. La palabra Lancaster ardió en el papel como si supiera su destino. 3. El amor no se firma. Se quema. Respondió él, y su voz era un secreto roto. Ahora que eres libre, elige quedarte. Me quedé quieta. El vestido de seda caía como una piel de reptil vencida por la humedad. Libre. ¿Eso era lo que sentía? ¿O solo otra jaula con barrotes de oro? Lo miré. ¿Y si me quedo? Entonces quemamos también las jaulas. Esa noche, dormimos en camas separadas. Pero compartimos el insomnio. A la misma hora, encendimos lámparas distintas. Y leímos el mismo libro. El diario de mi madre. Sus palabras bordadas. Sus secretos codificados en los dobleces de una cinta que ahora tenía olor a pasado. Los Lancaster no aman. Cuidan. Controlan. Copian. Pero yo ya no era solo Evelyn Lancaster. Y Damián nunca fue solo un Blackthorn. La próxima vez que vi al notario, no le entregué una firma. Le entregué cenizas. Y una advertencia. Alguien mató a nuestras madres, le dije. Y dejó un espejo en su lugar. El notario no preguntó nada. Solo se tocó la oreja, como si allí hubiera guardado todas las cosas que prefería no haber escuchado. Capítulo 8. La cicatriz en el espejo. Desperté con el cuerpo rígido, la mente zumbando como un enjambre de abejas enjauladas. El eco de la última frase de Damián, ahora que eres libre, elige quedarte, rebotaba en mi cabeza, pero no podía pensar en eso. No todavía. Lo que me atormentaba era otra cosa. Un video. Oculto en el disco duro cifrado que Damián había olvidado desconectar después de la última sesión. Lo abrí con dedos temblorosos. El rostro en la pantalla era el de mi madre. Más joven, más luminosa. Su voz, un susurro de seda venenosa. Evelyn, si estás viendo esto, significa que no confío en nadie más para que sepas la verdad. Tu padre no es el monstruo que crees.
Ni el mío el ángel que imaginaste. Mis manos apretaron el borde del escritorio, el corazón amenazando con romper mis costillas. Mentiras, susurré. Solo mentiras para justificar el infierno. Pero seguí mirando. La grabación mostraba planos de una noche lluviosa. Mi madre hablando con un hombre. Un hombre que reconocí. Damián. Él, con esa sonrisa que ahora sabía ocultas cicatrices, le entregaba un sobre manchado. ¿Qué era ese sobre? Pensé. Un contrato. No de matrimonio, sino de silencio. Y entonces llegó la confesión. Mi madre, con voz firme, dijo. Prometí proteger a Damián, incluso si eso significaba traicionar a mi propia sangre. Porque a veces, para sobrevivir, debes elegir entre el veneno y el antídoto. El nudo en mi garganta se apretó. Y fue cuando lo vi. En el reflejo del espejo detrás de ellos, una figura con guantes negros. Mi padre, murmuré. La persona que había enterrado en mi memoria junto con el cadáver de mi madre. La grabación terminó. Pero mi tormento solo comenzaba. En ese momento, la puerta se abrió. Damián estaba allí. Su rostro, una máscara de tranquilidad rota por el dolor. ¿Y sabías?, dijo sin rodeos. Desde el principio. Lo miré, la ira incendiando mis venas. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque quería que tú eligieras. Sus ojos dorados brillaban con una mezcla de reproche y deseo. Para que no fuera solo un peón en este juego, sino la reina. Mi máscara cayó, dejando caer un suspiro. ¿Qué? ¿Ahora qué? Pregunté, con voz baja, rota. ¿Seguimos jugando a ser enemigos, amantes y conspiradores? Damián se acercó. Tomó mi mano, pero no la suya. Ahora, jugamos para ganar. Y en ese instante, vi la cicatriz en su muñeca. La misma que yo escondía bajo el brazalete de plata. Un espejo roto, una verdad compartida. Capítulo 9. Jaque mate nupcial. El aire olía a papel quemado y a gardenias marchitas cuando entré al despacho de Damián. La chimenea vomitaba un fuego lento, como un corazón herido que se negaba a morir. En sus manos, sostenía un sobre antiguo, marcado con un sello que reconocí al instante, el emblema Blackthorn. Esto, dijo con voz ronca, es el verdadero contrato. Me lo entregó, y cuando abrí el pergamino, la tinta parecía invisible bajo la luz común. Pero bajo la tenue luz ultravioleta que solo yo sabía activar, las palabras surgieron como serpientes venenosas. Cláusulas ocultas. Pacto sellado en sangre. No solo unión, sino control y amenaza. Leí en voz baja. Si alguna vez decides irte, el precio no será solo la libertad, sino la destrucción completa de ambas familias. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Nunca fui tu enemigo, Evelyn. Solo otro prisionero en esta jaula de oro. Yo lo miré, la mente afilada como un alfil listo para dar el jaque mate. Entonces, si somos prisioneros, ¿qué nos queda? La reina puede sacrificar piezas, pero nunca pierde el control. En ese momento, sentí el peso de todas las partidas jugadas, de todas las mentiras tejidas. Y comprendí que este no era un simple contrato nupcial. Era una guerra vestida de gala. Con un suspiro, acerqué mi copa y vertí lentamente el contenido en su vaso. Por nosotros, dije, y por las venas envenenadas que nos hacen más fuertes. Mientras el líquido oscuro se mezclaba con el whisky, pensé en mamá. Los Lancaster matamos con sonrisas, susurró su voz en mi mente. Y sonreí. Porque el jaque mate estaba más cerca de lo que Damián imaginaba. Epílogo, escape en las sombras. La noche nos cobijó sin preguntas ni juicios. Damián y yo, disfrazados de sombras, dejamos atrás el brillo y el veneno de la alta sociedad. ¿Otra copa, querida? O bromeó, con esa sonrisa rota que aún guardaba. Le ofrecí el rimel, no para maquillaje, sino para un último toque mortal. Pero esta vez, para nosotros, la muerte era una farsa. Nos ocultamos en un mundo sin contratos ni máscaras, donde el reloj no se detenía y las heridas se curaban con promesas.
Somos fugitivos de nosotros mismos, le dije, pero libres. Y mientras la ciudad dormía bajo el peso de sus secretos, nosotros comenzamos a tejer uno nuevo, nuestro propio futuro, sin cadenas.